Hola Internet y bienvenidos al viaje del héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y volvemos con los nuevos Jóvenes Titanes de Mark Wolfman y George Pérez con el número 23, Viaje a la Ciudadela. Y la tapa nos presenta una hermosísima composición grupal, que es la gran habilidad que tiene George Pérez, la de meter muchos personajes en una misma ilustración. Aunque la verdad es que faltan algunos que vamos a ir viendo más adelante. Sinceramente creo que esta tapa podría ser tranquilamente un póster para colgar en una habitación. Hablando de George Pérez, en este número vuelve a hacer completamente el dibujo por su cuenta, mientras que Romeo Tangal solo la tinta en lugar de cotrabajarlo como en el número anterior. Créditos en su lugar, el cómic empieza. Lo de créditos en su lugar es un decir porque 5 en este número como que va a jugar un poquito con los créditos. Empezando por esta primera página que tiene un título que en el original no estaba. Comenzando donde nos quedamos la última vez. Los titanes, después de ser derrotados y dados por muertos por Commander, fueron salvados por un Superman que padece una falta de poderes por algo sucedido en sus cómics. Atrapados en el satélite de la Liga de la Justicia sin la Liga disponible, los titanes tienen que encontrar la forma de llegar al sistema Vega, donde Starfire ha sido capturada por su esclavista. Afortunadamente, aunque la Liga no está presente, Superman no está solo. En su última aventura, él fue salvado de una situación precaria por un grupo de rebeldes del sistema Vega, los Omega Men. ¿De acuerdo? Hora de la historia. Como dijimos la última vez, Mark Wolfman en este entonces era un escritor muy prolífico en DC Comics, escribiendo Titanes, Night Force, Linterna Verde y Superman prácticamente todos al mismo tiempo. Y una de las cosas que había notado en DC en comparación con Marvel era que en el aspecto cósmico, DC se encargaba de inventar especies alienígenas que le convendrían a la historia en turno, en lugar de construir un mundo específico para luego reutilizar. En sus palabras, DC tenía una tendencia de crear aliens más rápido que los conejos crean herederos. Es decir, se creaba una especie alienígena para una historia y nunca más volvía a ser utilizada. Esto era algo que quería cambiar y se puso a diseñar el sistema Vega. Darnos vistazos a las diferentes especies que habitaban ahí y cómo interactuaban a través de diferentes historias. Por supuesto vimos su primera aparición en el primer número de los Titanes con los Guardianos y la mención del gobierno tiránico de la Ciudadela, pero esta banda de rebeldes y refugiados de dicho sistema fueron introducidos después de esa historia en el número 141 de Linterna Verde, donde se revela que estos 6 y un par más que conoceremos más adelante lideraron un montón de refugiados a la Tierra para intentar escapar de y eventualmente contraatacar a sus déspotas. Tuvieron un par de apariciones más donde hacían equipo con Hal Jordan y Superman hasta finalmente llegar acá. De hecho, se implica que la razón por la cual Starfire terminó en la Tierra era porque la nave que robó estaba preprogramada para ir al planeta en busca de los Omega Men. Commander ha hecho menciones a ellos en números pasados, incluyendo el anterior, e incluso vimos a 2 miembros del equipo en la historia de origen de las hermanas tamaranianas, habiendo entrenado junto a ellas en su juventud en el planeta Okara. El grupo había sido diseñado originalmente como un montón de fantasmas especiales de las víctimas de la Ciudadela bajo el nombre de Outcasts. Antes de ser volcados en las páginas de Linterna Verde, Wolfman pensó que tenían potencial para un spin-off, y así es como la propuesta original evolucionó a este grupo, con el líder Primus, su esposa Calista, el segundo al mando Tygor, sí, el hombre tigre alienígena se llama Tygor, Nimbus, Harpies y Brute. Originalmente todos estos eran sus nombres reales, pero más adelante en su propia serie se revelará que son alias, de la misma forma que los superhéroes tienen sus nombres en la Tierra. En cuanto a sus poderes y habilidades, los veremos a lo largo de estos números, así que no los sobrecargaremos con información de entrada. Están acá porque con los Titanes siendo la serie de oro de DC de la época, y después de la buena recepción de sus apariciones en la serie de Linterna Verde, se decidió que esta historieta sería la mejor manera de medir la recepción del público antes de finalmente darle luz verde a este spin-off que Mark Wolfman quería. Y qué mejor manera de presentarlos visualmente que en una hermosa doble página que tiene a Superman como nexo en el centro de ambas, a los Titanes en la primera y a los Omega Men en la segunda. Superman presenta a los dos grupos, Robin les habla de la situación de Starfire y Primus les cuenta, como dije, que la conocieron en su juventud, pero que creyeron que había muerto. Por eso nunca intentaron reclutarla para los Omega Men. Los rebeldes acceden a llevar a los Titanes con ellos de regreso al sistema Vega y ayudados a rescatar a Koriand'r sin ninguna objeción. Y hay un pequeño detalle gracioso en uno de los cuadros, y es que decidieron agachar un poquito a Brute para que entre en la composición. Pasamos a la princesa en un viaje que en narración nos dice dura 5 días hasta su llegada a Vega. También que surcaron galaxias cuando el sistema Vega está en la Vía Láctea. De hecho, en el mismo cúmulo de estrellas que el Sol. Podemos decir que esta es una ficcionalización del sistema Vega, otro sistema con el mismo nombre, pero en los primeros números nos aclararon que era una estrella visible desde la Tierra. Simplemente Wolfman decidió cambiarla de posición. ¿Es eso? Funciona como los sistemas de vuelo en aviones y hay que hacer escalas por toda la galaxia. Commander se ha pasado el viaje torturando y humillando a su hermana. Le aclara que desde su primer escape estuvo haciendo campaña para alterar las leyes de la posición de esclavos. Mientras antes ella tenía que rentarla cada año, ahora le pertenecerá permanentemente, pero que si se porta bien, le promete que no será una larga vida.
Hay algo particularmente desagradable con la casualidad con la que Commander habla de la esclavitud de su hermana. Se deleita, por supuesto, pero el lanzar de manera tan tranquila que la muerte es una recompensa por buen comportamiento, la posiciona en una línea muy particular. Te deja claro que odia a Cory y es personal, pero que hay un disfrute en ese odio. No es una molestia, siempre y cuando Commander esté en control. Control del que Starfire, una vez más, intenta librarse, destruyendo su aparato de contención y transporte y acabando con sus guardias de un solo movimiento, quedando sola con su hermana. Hemos hablado de los distintos sistemas de recapitulaciones que los cómics viejos intentaban emplear, y esta creo que está entre las más efectivas. Los insultos de Commander, sumada a la versión sesgada de los hechos de su niñez, mientras a Starfire se los corrige, sirven como recapitulación de aquel número, el que nos daba el origen de las hermanas, de la manera más natural posible, para aquellos lectores que no hayan agarrado historia de los nuevos jóvenes titanes. Pero no puedo evitar pensar que este encuentro no sería muy satisfactorio en esos casos. El no haber visto la rivalidad de estas dos crecer frente a tus ojos, y en su lugar que simplemente te digan cómo sucedió. Como Starfire puede volar, le es fácil esquivar las ráfagas estelares de su captora, además de que el ego de Commander y necesidad de probarle que es superior, la obliga a ordenarle al resto de los guardias que no intervengan, pero el espacio cerrado al interior de la nave le termina jugando en contra. Blackfire hace rebotar su ráfaga contra el equipo para aturdirla y poder dar un golpe más severo a más potencia que termina haciéndole perder el combate. Antes de que Cory pierda el conocimiento, Commander le comenta que sabe del nom de plume que los terrícolas le dieron, y para dejarle en claro que le arrebatará absolutamente todo, decide adoptar uno también. Solo que, mientras Starfire se refiere al brillo de las estrellas, el de Commander será por los fuegos del infierno que todo hombre debe temer, y adopta el seudónimo Blackfire. Aparentemente, el equivalente tamaraniano al infierno tiene fuego negro. Mientras recapturan a la prisionera, finalmente llegan al mundo de origen de la Ciudadela. Ok, hablemos de ediciones. ¿Y por qué DD5 es tan poco querida entre lectores a pesar de haber traído series conocidas y desconocidas a América Latina? 5 solo traía compilaciones, que tenían que tener un número específico de 30 páginas. Entonces, ¿qué sucedía cuando las páginas de los números originales no alcanzaban o superaban para cubrir un solo tomo? Bueno, les zampaban el continuará en cualquier lado, y en este caso incluso reorganizaban las páginas para darle algo de sentido a la división. Esta escena con la introducción al mundo natal de la Ciudadela fue removida de acá, donde pertenece en el original, movida más adelante para que sea la página de apertura del siguiente tomo, y le metieron estos cuadros de diálogo que tapan el dibujo de George Pérez, solo para que funcione como recapitulación. Como nosotros queremos aproximarnos al original, la pondremos donde corresponde y frenaremos donde se debe. Pero eso quiere decir que, gracias a 5, este número tiene 2 pantallas de título. Aclaración. Al principio del número dije que había un título donde no debía estarlo. Tal vez tendría que haber aclarado específicamente que no era ese título y que tenía que estar a color, ya que 5 se olvidó de imprimirle el color. Pero esa página debería tener el título de la versión original y esta que estamos viendo no debería tener absolutamente ninguno. De su nave nodriza, Blackfire toma un caza para enviar un código que le permita pasar a través del bloqueo y descender al planeta con su prisionera. Otra de las especies de Vega al servicio de la Ciudadela, un Branx, la recibe y le dice que debe esperar a que una nave venga a recogerla para llevarla al centro. En español no se nota, pero causa algo de gracia en el original, que al decir el nombre real y rango de Blackfire seguido, literalmente suena Commander Commander. Además, la nave que comandan se llama la Tracker, es decir, la rastreadora. A Marv sí le gustaban los juegos de palabras. Cuando finalmente puede pasar, el guardia dice que la envidia porque estará en un lugar cálido pronto, y ella decide pagarle por haberlo hecho esperar, quitándole el frío al incinerarlo inmediatamente. Lo extraño de esta escena es que hay un error de dibujo o de conexión entre el guión y el dibujo, porque nunca vemos cómo lo incinera. Se daba entendido en el diálogo, pero el diálogo en una escena que está de una forma extraña. A ver, aclaremos. Tiene que ver con el último cuadro de esta página en específico, que si notarán es un guarda mirando hacia algo que viene a lo lejos, que en realidad está conectado con la página que va a seguir después y no con el cuadro anterior. Sin embargo, el diálogo es el que termina la conversación del cuadro anterior. Es decir, no es ni siquiera el mismo guarda. Después de descender del segundo vehículo, Commander planea por adelantado la reunión que tendrá con el líder absoluto de la Ciudadela, el que al parecer conquistó Vega y expulsó a la diosa Sal sin ayuda, Lord Dami. También planea como podría tomar su lugar. Mientras tanto, siguiendo el rastro de la Tracker, pasamos a los Omega Men y los Titanes. Primus les informa a sus nuevos aliados que para rescatar a Starfire de, esencialmente, la segunda al mando en la cadena de la dictadura de la Ciudadela, tendrán que ir a Okara por aliados. Cyborg y Changeling, los únicos que todavía no han tenido una aventura en el espacio, son abrumados por la inmensidad del universo hasta que Tygor y Harpies los espabilan y les empiezan a encargar tareas. En la traducción lamentablemente perdimos a Garfield haciendo un juego de palabras llamando a Tygor como el tigre de sus caritas.
y se unen al resto para manejar la nave. Como siempre, lo mejor está en los detalles, y aunque tal vez el cómic lo resalta demasiado, como que es consciente que está subvirtiendo un cliché, me gusta que, a pesar de la tecnología avanzada, te muestran el viaje en el espacio como algo complejo y difícil de hacer. Algo para que incluso los titanes necesitan prestar manos para agilizar el viaje. Y hablando de detalles, el diseño de esta nave también es muy original. Y el de la cabina creo que todavía más. Incluso tenemos este lujoso cuadro para verlo justamente en detalle. Otra de los Omega Men que no estaba presente en la atalaya, Demonia, expresa su desconfianza a Primus por los nuevos aliados que trajeron a bordo en el idioma oficial de Vega. Pero, a pesar del secretismo, Draven siente la maldad dentro de la alienígena reptiliana. La traducción lo hace más evidente. En el original, Draven siente por el aura que posee Demonia que, si le conviene, va a ir en contra de los titanes. En español directamente afirma que en el futuro los va a traicionar, como una profecía, haciendo la siguiente inacción algo inverosímil. Porque Donna le cree, pero en última instancia son invitadas de los Omega Men y no pueden empezar a luchar y apuntar dedos contra uno de sus miembros. Le mantendrán un ojo encima, pero si sus nuevos aliados confían en ella, deben mantener un pie al margen por pura cortesía. Por un lado, la fe de Donna prueba estar bien depositada, porque Primus y el más fuerte de los Omega Men, Brute, le dejan en claro a su compañera que si llega a intentar algo contra sus nuevos aliados, sufrirá consecuencias severas. También nos dan un poco de trasfondo de Brute, que será uno de los miembros más importantes de los Omega Men. Su odio a la ciudadela le da una visión de túnel, puesto que mataron a su hija y esclavizaron a su esposa. Pero esto me da un poco de pie para señalar lo único que creo que falla en cuanto al rol de los Omega Men en esta historia. Si el punto es darte un poco a conocer estos personajes para que quieras ver su spin-off, pone mucho énfasis en Primus, Demonia y un tercero que conoceremos a continuación, cuando Brute y Tygor van a ser mucho más prominentes en la serie regular. Después de la corta discusión, Nimbus le asegura a Robin que la presencia de los titanes no es un incordio. Solo es Demonia quien desconfía de toda especie que no sea la suya. Finalmente, Calista les informa que llegan al sistema Vega y Nostalgia la inunda por su mundo natal de Euphorix, al que no ha visto desde su exilio autoimpuesto. En el centro de Vega, en la ciudadela, Blackfire finalmente consigue su reunión con Lord Damien. Cuando uno se imagina al líder de un gobierno tiránico en cómics, se espera un tipo Overlord. Tal vez un estratega locuaz o un enemigo intimidante. Lord Damien es tan estúpido como se puede ser. Un bruto absoluto que con suerte puede darte una oración sin conjugar mal una palabra. La idea de la introducción es hacerte creer que tomó Vega por fuerza pura, pero para aquellos que esto le parezca insuficiente, se dará una explicación de cómo unos seres tan estúpidos pudieron obtener y mantener un gobierno en las páginas de Omega Men. Simplemente no es el punto de esta historia, la villana es Blackfire, la cual le presenta a Coriander, y Damien, después de lanzar un par de bromas sobre arrancarle los brazos, la toma con la intención de manosearla. Pero apenas llega una caricia en la mejilla antes de que la princesa descargue su energía en otro intento de escape, al que Blackfire pone fin de un solo golpe. El líder citadino empieza a gritarle a la comandante porque la prisionera lo lastimó, pero la mujer le asegura que no dejará que vuelva a suceder. Aunque no me malentiendan, solo porque no sea inteligente no lo hace menos amenazante. Es como un gigantesco bebé caprichoso capaz de increíble crueldad, y la fuerza bruta para llevar a cabo sus antojos. Habla de quitarle los dientes a un esclavo para ponérselos a él. Amenaza constantemente con comerse a la gente. E incluso le ofrecerá a Blackfire un pedazo de su hermana para comer. Como si no terminara de entender cómo funcionan las cosas. Por lo que la tensión y ansiedad alrededor de este personaje vienen en si este simio, en su estupidez, intentará probar o manifestar uno de esos malentendidos y termine matando o mutilando a alguien. Y por su forma de hablar, nunca quedan claras sus bromas, como quitarle las extremidades a las tamaranianas, son justamente eso, un chiste o una amenaza. Él invita a Blackfire a cenar y torturar a esclava junto con el resto de los citadelinos, con Starfire colgada en el medio del comedor como trofeo. Y sí, es implícito que se están comiendo a alguien. Y es increíble cómo este número se hizo muy adulto desde la aparición de Lord Damien. Y este cuadro es el más explícito, específicamente por esa pobre esclava a la que están ahogando. Durante este evento, la hermana mayor aprovecha el buen humor del bruto para pedirle conservar a Starfire como su propiedad permanente, a lo que Damien accede. Antes de que la tamaraniana pueda retirarse a continuar su tortura fraternal, otro invitado en busca de una audiencia con Damien hace aparición. Unción, para la sorpresa y furia de Commander. También vimos a los Siones en la historia de origen de las hermanas, lo cual puede darle otra lectura a la reacción de Commander. Sí, los Siones no forman parte del Imperio de la Ciudadela, de hecho oficialmente son enemigos y rivales, pero fue su tortura la que le dio a ella y a Cori los poderes. Es posible que su trauma o deseos de venganza vuelvan su reacción y rechazo tanto como la desconfianza. El Sion afirma que es un expatriado de su raza y ferviente creyente en la Ciudadela, que viene a presentarle una solución a Lord Damien para su problema de rebeldes: secuestrar a la diosa viviente, Sal.
Commander no cree que tal cosa pueda hacerse, pero al bruto de Damin le gusta cómo suena, así que accede. De todas formas, la princesa y comandante tamaraniana se pone a planear alrededor de este nuevo accionar de sus tiránicos colegas. De vuelta con los héroes, mientras abordan una nave para bajar a Okara, Primus le da un informe a Robin sobre la personalidad de Damin y Calista le pregunta a su esposo a quién quiere en tierra. A lo que Primus contesta, los presentes en el puente y Auron. Hay solo una cosa en este arco que no le hace justicia en comparación con la primera aparición oficial de los Omega Men en la página de Linterna Verde, y es que se enfocan en el grupo principal que la serie tendrá, lo cual tiene sentido, es casi un piloto, pero la cosa es que son guardianes de un montón de refugiados. La nave que manejan es tan colosal como la de Blackfire, sino más, y tienen todo un asentamiento a bordo que antes estaba en la Tierra. Ciudadanos o civiles que a veces pueden ayudarlos de vez en cuando. A eso se refiere la pregunta de Calista a Primus. Y entonces, Auron hace aparición. Este apuesto hombre brillante de pelo largo y capa, completamente dorado, que clama ser hijo de la diosa Sal. Con el equipo completo le dan a los titanes dispositivos de traducción universal que los Omega Men venían usando y bajan al planeta donde las hermanas entrenaron juntas tantos años atrás. Y tenemos otra de las bizarras decisiones de traducción. En el original, ante notar que están en compañía del hijo de una diosa, Kid Flash dice la frase "ya no estamos en Kansas", la famosa línea del Mago de Oz. A lo que Garfield responde, "y tu perro Toto tampoco", en referencia a la mascota de Dorothy en la cual él se está poniendo en lugar. Pero Cinco por alguna razón removió la primera línea aunque era pie para la segunda. Por lo tanto, Garfield hace el remate del chiste hablando de un perrito Toto sin contexto alguno. En las profundidades de la corteza del planeta, rodeado de catacumbas, se encuentra un altar directamente ubicado bajo un pozo que permite a aquellos que se paran en el centro poder ver las estrellas. Y este cuadro tiene un paralelismo con todas esas veces que aparece algo climático o casi religioso en los escenarios de George, que nos hace acordar, por ejemplo, aquella primera vez que pisaron el templo de Hermano Sangre. Y ante el llamado de Auron y las miradas atónitas de los terrícolas, la diosa Sal, cuyo nombre Starfire siempre exclamó en asombro, hace aparición. Porque sí, aunque no es común en estos escenarios de ciencia ficción, ¿por qué solo la Tierra tendría dioses? Pero cuando se nos cuente el origen de Sal, veremos que, aunque es adorada como una diosa, su origen no sigue las definiciones de los otros dioses del universo DC. Es más cercana a una alienígena increíblemente poderosa. Y su diseño es realmente hermoso, no solo porque es evidentemente una diosa con todos esos colores brillantes, sino también por las semejanzas que tiene con Starfire, ya que de ella desciende la raza tamaraniana. Auron le pide a su madre que lo releve de su misión como su ángel de la muerte, quitándole la vida. Auron era el original líder de los Omega Men, cuando usaba su nombre original de Lambien. Él se sacrificó para darle al resto de los refugiados una oportunidad de escapar, justo después de nombrar a Primus su sucesor. Nimbus, que puede sobrevivir al vacío de espacio, recuperó su cuerpo. Y, a pesar de que muchos dudaban que sucedería, en la Tierra, Lambien renace en la forma y nombre que vemos ahora. Por ser hijo de Sal, su cuerpo murió, pero la energía que heredó de ella perseveró. La cosa es que como técnicamente esa energía sigue siendo de Sal, ella puede usarla para controlarlo a él. Y constantemente lo quiere utilizar como arma contra aquellos que lo asesinaron y la asesinaron a ella. Lo explicaré bien al final de este arco. Pero es algo que él, que dedicó su vida y la sacrificó para salvar y proteger a otros, detesta, a tal nivel que está literalmente suplicándole a su madre que lo asesine. Pero ella le niega el deseo, diciendo que necesita un dios fuera de este planeta que haga su voluntad. Y su voluntad es de destrucción, la cual se desata cuando las naves de la Ciudadela llegan al planeta demandando que le entreguen a la diosa. Y estas nuevas naves de la Ciudadela tienen un diseño completamente diferente al que venimos viendo anteriormente. Es más, podríamos decir que son un poquito más semejantes a naves que uno podría ver en Star Wars o incluso en vehículos militares terrestres. Auron intenta resistirse a su madre, le suplica y ruega, pero eventualmente ella gana, y a pesar de que verbalmente todavía expresa desagrado por sus acciones, su cuerpo reacciona solo y destruye toda una nave de guerreros Branks. Es una demostración de poder trágica y conflictuada. No es la primera vez que vemos una nave en la Ciudadela ser destruida. Así es técnicamente como conocimos a Starfire. Pero al mismo tiempo, es un literal opuesto. Aquella era una esclava eligiendo hacerlo como acto de rebelión contra sus amos, y acá es un esclavo siendo forzado a hacerlo por su ama. También muestra que lo que Starfire le cuesta bastante conseguir, Auron lo hace incluso resistiéndose. O mejor dicho, Sal lo hace a través de toda la voluntad de su hijo. Con el ataque en marcha, los héroes ponen su plan en acción. Mientras los Omega Men crean una proverbial línea en la arena para resistir el avance enemigo, Changeling hace el truco del prisionero Wookiee, transformándose en un gordaniano y pretendiendo haber capturado a Robin y Cyborg para infiltrarse en líneas enemigas. Lo cual implica que a pesar de tener la habilidad del habla, los gordanianos entran en la categoría de animal alienígena.
La batalla estalla en todo su esplendor. Harpies le brinda apoyo aéreo a Donna, mientras Kid Flash cubre a Tygor, que se transforma en este monstruoso león, que de hecho es la forma natural de Tygor. Él es un animal que logra adquirir su forma humanoide, aunque más adelante será mostrada más como un tigre que como un león, como su nombre indica. Y Nimbus transforma su cuerpo en una niebla que sigue y asfixia a los soldados que Primus puede rematar. La última página nos regresa a Garfield, que logra convencer a dos Branks que le brindan transporte a él y a sus prisioneros. Pero cuando pide que lo lleven al planeta prisión, donde cree que tiene Starfire, se destapa accidentalmente su engaño, porque dicho planeta fue abandonado después de que el escape de los Omega-Men, cosa que estos no sabían. Las pistolas de los guardias rodean a los jóvenes y termina el número. Y en este número, a diferencia del número anterior, no se destacan los edificios y la ciudad, sino toda esa máquina alienígena tecnológica y algún que otro escenario natural. Especialmente Okara, que si bien ya lo vimos anteriormente, aquí podemos ver más los interiores. Y una cosa que no hablamos de George Pérez, porque sí, a pesar de todo lo que hablamos nos faltaron algunas cosas, tiene que ver con el estudio físico que hace de los diferentes personajes. No solo con las anatomías extrañas de los extraterrestres y los rediseños que venimos mencionando, sino con los personajes que vemos habitualmente. Comparen el físico de Raven con el de Starfire, o el de Robin con el de Superman. Son bastante diferentes a pesar de que hay un estándar de superhéroes. Después de tantas menciones de la Ciudadela, este es el cómic que nos da mejor vistazo a su jerarquía, la forma en que las diferentes especies interactúan entre sí, incluso una pizca de religión con Sally y su situación. Por otro lado, el enfoque del lado heroico es más que nada introducir las dinámicas superficiales de los Omega-Men y breves interacciones con los titanes. Es más para preparar el set de juego, del que luego los personajes adquirirán su desarrollo en los números siguientes. Y la página destacada de este número es la que debería ser la 8, o la que es la 8 en la versión original, y es aquella página que 5 decidió cambiar de lugar. Podríamos decir que simplemente es la Ciudadela en todo su esplendor en una splash page maravillosa. Y es recomendable disfrutarla en esta página porque 5 además le agregó un montón de recapitulación en texto que tapa un poquito el dibujo. Eso es todo por hoy, continuaremos el martes que viene con el anteúltimo capítulo del arco, el número 25, Guerra, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.